Querido público de la Octava y Radio Centro, este domingo, como ustedes saben, se llevó a cabo el tercer y último debate presidencial. Estamos ya en la recta final de la elección. El 2 de junio está a la vuelta de la esquina y pues realmente tendría que ocurrir algo muy extraordinario para que no gane Claudia Sheinbaum la presidencia de la República. Ha estado al frente en todas las encuestas ya desde hace varios meses y pues es muy difícil que pueda llegar a haber alguna sorpresa en este sentido. Obviamente sí está todavía en veremos la conformación del Congreso, ciertas gubernaturas, pero creo que la elección presidencial pues ya está bastante cantada. Y bueno, una figura clave dentro de la campaña de Claudia Sheinbaum ha sido el doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el coordinador del equipo del equipo que elaboró el plan de gobierno de Sheinbaum. Y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. ¿Qué tal, Juan Ramón? Gracias por Hola, estar aquí. Hernán. Al contrario, gracias por tu hospitalidad. Siempre, ya sabes, un gusto platicar contigo y con tu audiencia. Igualmente, en el debate de ayer los temas que se trataron fueron política social, seguridad y migración. ¿Cuáles son, en tu opinión, o fueron los elementos diferenciadores entre Claudia y los otros contendientes en estos temas? Bueno, mira, en política social, sin duda, yo creo que pues el logro para muchos de nosotros más significativo de este gobierno de la Cuarta Transformación en materia de política social fue haber convertido los programas sociales, que siempre ha habido a lo largo de los años, en derechos sociales. A ver, este es un cambio, Hernán, paradigmático de la mayor trascendencia, porque esto significa que ya no van a estar estos programas sujetos a la discrecionalidad del gobierno en turno. Y Así yo es. creo que ahí, bueno, pues hay una enorme ventaja en lo que ha logrado la transformación que Claudia Sheinbaum ahora está esperando darle continuidad en esta siguiente etapa. Y en materia, digamos, de política exterior, de migración, quizá que fue el tema dentro de la política exterior que tomó más tiempo, no es que sea el único, sin duda es uno de los más complejos. Yo empezaría por señalar que la única que plantea el ciclo migratorio completo como parte de un nuevo enfoque, pues fue la doctora Sheinbaum cuando dijo, a ver, esto no es nada más un asunto de que ha aumentado el flujo migratorio también ha cambiado el origen, el tránsito, el destino, el retorno, todo ello ahora constituye un ciclo de una enorme complejidad y otra vez en esta dinámica de continuidad con cambio, primero volver a poner atención en los problemas estructurales que generan el fenómeno migratorio, señaladamente en nuestra región, la pobreza, la falta de oportunidades, empieza a figurar el cambio climático, en el cual también ella es una experta, y la necesidad de hacerle un planteamiento integral a la nueva administración de los Estados Unidos, independientemente de quién resulte ganadora en sus elecciones de noviembre. Entonces, por lo menos hay una comprensión cabal, pero ahí mismo en el contexto de política exterior, señalar con mucha claridad la importancia que tendrá la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, refrendar el hecho, pues en mi opinión, inobjetable de que pues pertenecemos geopolíticamente a la región de América del Norte, tenemos un tratado con Estados Unidos y Canadá que ha sido muy benéfico para los tres países, pero al mismo tiempo necesitamos mantener abiertas nuestras relaciones diplomáticas y comerciales con otras regiones del mundo, con Asia desde luego, pero señaladamente, y lo volvió a enfatizar la doctora Sheinbaum, con esta región que es la nuestra, la de nuestra identidad, la de nuestros sentimientos, que es América Latina y el Caribe. Bien, se habló de seguridad también.
También, bueno, consumió pues una buena parte del debate y ahí nuevamente, a ver, lo que la doctora Sheinbaum puede decirle de cara a la población es que tiene experiencia, que en la Ciudad de México se lograron algunos avances, también hay otros aspectos en donde no se alcanzó quizá todo lo que se hubiera querido, pero que con base en la experiencia de la Ciudad de México ahora ella está planteando escalar aquellas acciones que fueron ya probadamente positivas a una escala nacional y que tiene además pues el equipo correspondiente de asesoría para este tema que sin duda, Hernán, sin duda, en los diálogos que me ha tocado coordinar, casi 350 ya a estas alturas, es el tema recurrente, ¿eh? Es el tema que refleja la mayor preocupación, yo diría, de todos los sectores con los que hemos platicado, Sí. en la Ciudad de México y en el interior del país. Hubo tres cosas que a mí me preocuparon, Juan Ramón. El Sí. tema de la prisión preventiva oficiosa, la postura que ha adoptado la doctora Claudia Sheinbaum. El tema de acabar con las plurinominales, que personalmente no me gusta. Y tampoco le escuché una buena propuesta en materia de reforma al Poder Judicial. Hay se le escuché a Maines, por ejemplo, me pareció el que más se acercó. En este último ámbito, el de la reforma judicial, por ejemplo, ¿hay una propuesta del equipo de Claudia Sheinbaum distinta a la que en su momento presentó el presidente López Obrador como una serie de iniciativas? ¿O es básicamente hacer suya esa misma agenda del presidente de la República? ¿Qué hay en materia judicial? A ver, bueno, en principio ha hecho suya las propuestas del paquete de propuestas del presidente. Es parte de la continuidad en principios y en valores que se le quiere dar. Pero pues está sujeta a discusión y esto va a depender mucho de cómo quede configurado el Congreso. Tú lo señalabas al arranque de este programa. Entonces, Claro. yo creo que hay que también, son de estos temas que debemos de esperar a ver cómo queda configurado el Congreso, porque de eso va a depender mucho qué tanto se pueda avanzar en las propuestas que ya están hechas y qué tanto se van a modificar. Bien. Mi percepción, pero este es mi punto de vista, lo subrayo, muy personal, es que van a haber ajustes a estas propuestas más allá de cómo quede configurado el Congreso. Pero desde luego será determinante cómo quede y bueno, pues este es el gran ejercicio, la prueba final del 2 de junio, por eso es importante salir a votar, Bien. porque más allá, desde luego, de la principal elección, que es la de presidenta, seguramente ya a estas alturas, como bien lo dices, hay una tendencia muy clara, de cualquier manera viene todo lo demás, o sea, es una elección complicada y no solo va a determinar el futuro del país, quién gana la presidencia. Yo diría que las gubernaturas juegan un papel muy importante y ya no digamos el poder legislativo. Y de ahí se desprenderá cómo quede finalmente la reforma o las reformas que se hagan al poder judicial, que al igual que ocurre en muchos otros países del mundo, está en estos momentos en discusión y en análisis en la opinión pública. Bueno, pues porque es un poder en el cual muchos pensamos que puede haber todavía reformas novedosas, adicionales, que lo mejoren, ¿no? Al final uno piensa que en democracia la posibilidad que te dan estos periodos de procesos electorales es justamente de darle continuidad a lo que piensas que va bien y de establecer las pautas para que haya cambios en aquello que piensas que debe de ir mejor. Claro. Habría que decir que desde 2023, desde diciembre del año pasado, la doctora Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa llamada Diálogos por la Transformación, que pues se llevaron a cabo una serie de foros, encuentros, con los cuales se realizó este proyecto de nación
2024-2030, del cual pues se derivan muchas de las posturas que está presentando ella, que ha presentado en los distintos debates y a lo largo de su campaña. A ti, Juan Ramón, te nombraron para coordinar este esfuerzo del proyecto de nación. Entiendo que hubo diálogos en muchas partes del país. ¿Cómo fue esa experiencia y en qué dirías que es distinto este proyecto, tanto en su proceso de conformación como en la sustancia, del que se llevó a cabo el que llevó a cabo en su momento Alfonso Romo con el proyecto alternativo de nación de López Obrador para 2018? En qué se parecen? ¿En qué difieren? En fin. A ver, en efecto, Hernán, fue un proceso que ha sido muy intenso. Todavía no concluye, porque seguimos todavía en diálogos Ah, esta bien. semana y la que entra y hasta que no concluya la elección como tal. Eh, ¿Qué nos han permitido estos diálogos? Primero, no solamente mostrar que en medio de la polaridad natural de las campañas políticas, puede haber espacios para una convivencia respetuosa, analítica, de mayor profundidad, de menos descalificaciones y más propuestas, más ideas, algunas convergentes, otras necesariamente distintas, pero todo ello ha mostrado que hay una enorme preocupación en sectores de la ciudadanía que no necesariamente son militantes de los partidos políticos. Aquí también creo que hay una diferencia que vale la pena subrayar, porque la mayoría de estos diálogos se han dado en contextos sociales al margen de las militancias partidistas. Ujú. Algunos de ellos han asistido militantes de un partido o de otro, pero mayoritariamente han sido sectores sociales o que no militan fundamentalmente en un partido y que pueden o no tener simpatías con la cuarta transformación. Entonces se han escuchado voces críticas, se han escuchado voces alternativas a las que habían venido planteando al interior de Morena a través del Instituto de Formación Política. Entonces, se construyeron espacios de diálogo y de convivencia, lo cual muestra que sí son posibles, aún en medio de una campaña política. Y dos, pues surgieron una serie de ideas y de planteamientos que realmente han enriquecido el proyecto, algunas de las cuales, hay que decirlo, no estaban originalmente contempladas. Es decir, los diálogos, Hernán, si te los tomas en serio y vas dispuesto a escuchar y vas dispuesto a preguntar e interactuar, por supuesto que son una enorme riqueza, hombre, y te Sí. hacen ver aristas y aspectos de los problemas que a lo mejor no tenías contemplados, y si son positivos, pues los incorporas, y es lo que ha hecho. Yo creo que esto ha permitido que el proyecto de la doctora Sheinbaum sea un proyecto muy robusto, porque además se ha beneficiado de estos más de 300 encuentros en los que se han pues replanteado muchos de los asuntos. Ahora, yo creo que es muy diferente del que encabezó en su momento Alfonso Romo, que fue un esfuerzo, creo yo, que muy estimable, pero aquí no estamos enfocados fundamentalmente al sector empresarial, aunque ha habido muchos diálogos con el sector empresarial, con el Consejo Coordinador Empresarial, con el Consejo Mexicano de Negocios, aún con organismos que son claramente distintos a los planteamientos de la transformación de la vida pública del país, como puede ser la Coparmex. Con Coparmex tuvimos 6 o 7 diálogos muy buenos, por cierto, muy respetuosos y muy vivos, pues, ¿no? Con mucha interacción. Entonces, yo creo que esto también ha permitido mandar un mensaje que me parece que en estos momentos es muy importante. El gobierno de la doctora Sheinbaum, sí, pensamos que vamos a ganar, y en una democracia, pues las mayorías mandan, pero en una democracia bien entendida, también las minorías participan, tienen por supuesto derechos, y vamos a estar abiertos al diálogo, a seguir platicando con ellos cuando tengan planteamientos que esgrimir, que defender, porque de eso se trata también, ¿no? Claro. Tratar de que
en esta nueva etapa de la transformación, consolidemos mucho de lo bueno que se ha logrado, que hablábamos de los derechos sociales, y también tratemos de avanzar en aquellos aspectos en donde los resultados pues no nos han dejado satisfechos. Eso justamente te iba a preguntar, Juan Ramón. ¿Qué tan profundo dirías tú que ha sido el cambio en México en estos años? ¿Y dónde estarían las principales áreas de oportunidad? ¿Dónde incluso un gobierno de Claudia Sheinbaum podría diferenciarse de la administración de López Obrador? Hay ámbitos, por ejemplo, donde la insatisfacción ha sido manifiesta. Pienso, por ejemplo, en el ámbito de la salud, donde pareciera que lo logrado pues no estuvo a la altura de lo que se esperaba, pero seguramente hay otros ámbitos también. ¿Cuáles han detectado ustedes como aquellos donde hay que ponerle la lupa para entregar mejores resultados a partir pues de octubre ya de este año? Claro. Y mira, ya en los primeros, digamos, planteamientos que al respecto ha venido haciendo la doctora a lo largo de su campaña, ya se pueden identificar, como tú dices, cuáles van a ser las áreas en donde, habiendo continuidad, va a haber cambios. Te pongo un ejemplo, energía, que además es otro de los temas muy sensibles. En energía, ¿qué es lo que ha planteado la doctora Sheinbaum? Tenemos que acelerar la transición energética, tenemos que movernos mucho más rápido a las energías renovables en sus diversas modalidades, pero se va a mantener la rectoría del Estado. Y ya con esquemas muy puntuales en materia de generación, 54% para el Estado, 46% para el sector privado, que es muchísimo. Hay muchas y muy buenas oportunidades de inversión que se tienen que hacer, que se deben de hacer. Ahí tienes un buen modelo. En materia de salud, como tú dices, que en efecto ha habido pues muchos cuestionamientos, hay un planteamiento que por un lado le da continuidad, fíjate, a los principios. A ver, la gratuidad se va a quedar. Es un principio que le da continuidad a la transformación, pero el énfasis se va a poner ahora mucho más en los aspectos preventivos, en la atención primaria de la salud. El doctor David Kersenovich, que es el responsable de este eje dentro de los diálogos, ha tenido decenas de foros con médicos, enfermeras, con pacientes, con agrupaciones de pacientes. Se está haciendo todo un replanteamiento para ver cómo efectivamente se puede lograr un abasto de medicamentos efectivo. Y hay un planteamiento específico que ayer lo reiteró la doctora, que son las farmacias del bienestar. Es decir, farmacias, la que te quede cerca, que esté afiliada al programa de salud y en donde los medicamentos, no todos desde luego, pero los esenciales, los que más se requieren por la población, para la diabetes, para la hipertensión, para la salud reproductiva de las mujeres, los puedas adquirir directamente en la farmacia. Es la mejor forma de tratar de garantizar el abasto, ¿no? Sin duda. En fin, entonces hay elementos que van configurando una serie de cambios dentro de la continuidad que yo creo que en estos temas, cambio climático es otro, y que va a incidir también de manera importante en la política exterior, sobre todo en los foros multilaterales. Entonces, yo creo que va quedando, porque no está todavía listo, un programa de gobierno, Hernán, robusto, muy enriquecido por los diálogos. A mí me da mucho gusto encontrarme a personas que han venido a los diálogos y que luego escuchan a la doctora Sheinbaum y me dicen, oye, qué bueno que esto que discutimos siempre sí quedó, ¿verdad? Sí, también te encuentras otros que te dicen, oye, ¿qué pasó con lo que hablamos? Eso no quedó bueno. Pues Pero claro, el no se hecho puede. es, de eso se trata, hay una vitalidad, hay un dinamismo, y yo creo que le da a nuestra democracia también una dimensión adicional, ¿verdad? Y muy positiva, más allá de estas polarizaciones y de estas descalificaciones, que bueno, son parte también de los procesos electorales, pero no es lo único, ¿eh? Sin Y duda, creo que sin duda. aquí también la doctora Sheinbaum pues ha destacado al privilegiar estos procesos mucho más interactivos y participativos. Doctor Juan Ramón de la Fuente, muchas gracias por estar en el octágono. Al contrario, Hernán, seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego.